Tuvimos una muy buena conversación ayer con el presidente Zelensky y el presidente Putin, y veo que tal vez podemos hacer algo, de verdad lo creo. Pienso que ambos están dispuestos. Así que ahora que esto está terminado, vamos a enfocarnos en eso, a ver si lo conseguimos. Ahora que hemos terminado con eso, entendemos que Irán, vamos a ocuparnos de esto, entendemos que Ucrania. Esas eran declaraciones del lunes del presidente de Estados Unidos tras su llegada a la cumbre del G7 que se celebra en Francia. Con ellas, Donald Trump parecía poner sobre la mesa una nueva iniciativa para frenar la guerra en Ucrania, después de lo que él considera ya como un acuerdo cerrado para poner fin al conflicto en Irán. Y más allá de las dudas que existen sobre ese acuerdo con Irán, lo cierto es que la guerra de Ucrania centró hoy la atención en la cumbre de las 7 mayores economías del mundo más invitados, que se celebra en la localidad francesa de Évian-les-Bains, muy cerca de Suiza. El anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, recibió hoy a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como uno de esos invitados. La agenda de Zelensky incluyó varias reuniones grupales y bilaterales, en medio de esas expectativas por lo que pueda salir de esta cumbre respecto a Ucrania. ¿Qué se dice en los pasillos de la cumbre? ¿Habrá una nueva iniciativa para Ucrania? ¿Qué se puede esperar de Trump y qué se puede esperar de los países europeos? ¿Y qué dicen Ucrania y Rusia? Ese es nuestro tema hoy, martes 16 de junio de 2026, aquí en este programa DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy hablaré con Leticia Fuentes, una colega periodista que está en Evian, siguiendo muy de cerca lo que ocurre en esa cumbre del G7, y con Ricardo Marquina, que trabajó durante muchos años en Moscú y hoy cubre asuntos de actualidad de Europa del Este desde Tallinn, en Estonia. Les doy la bienvenida a ambos y voy a empezar directamente contigo, Leticia, hablando de esas expectativas de las que hablábamos ahora en la introducción en torno a Ucrania. ¿Podemos esperar que de esta cumbre del G7 salga una nueva iniciativa concreta para intentar frenar la guerra de Ucrania? ¿Qué se dice ahí en Evian? Pues esta cumbre empezó con el acuerdo de Irán opacando toda esta cumbre, aunque Ucrania también formaba parte de los puntos de discusión de este encuentro. Sin embargo, en las últimas horas parece que Donald Trump se ha mostrado proactivo a volver a liderar la mesa de negociaciones. Recordemos que él ya estuvo en esa mesa de negociaciones y que abortó la misión para enfocarse en la guerra con Irán. Ayer Donald Trump, en sus primeras declaraciones nada más aterrizar en Evian, ya dijo que después de llegar a ese acuerdo con Irán, quizás tenía tiempo para volver a encargarse del conflicto con Ucrania, y hoy, después de reunirse con Volodymyr Zelensky en una reunión bilateral, ha vuelto a afirmar que considera que este conflicto es mucho más fácil de resolver de lo que parece. Sin embargo, ha afeado a ambos líderes, tanto Zelensky como Putin, que sus antipatías, cito textualmente, hacen que este conflicto se esté alargando más de lo normal. ¿Qué puede salir de esta cumbre de Evian? Bueno, pues hace escasos minutos hemos sabido que los líderes del G7 se han reunido en una reunión enfocada a Ucrania y que han acordado más sanciones contra Moscú, aumentar la presión especialmente en materia energética, petróleo y gas. Interesante, parece que esa es la forma habitual también, o conocemos que esa es la forma habitual de hacer política de Donald Trump, también basándose mucho en las relaciones personales. Por eso entiendo que se refiere a esas antipatías mutuas entre Zelensky y Putin. También los líderes europeos han tomado un poco el balón ahí de esta iniciativa que de repente ha surgido a raíz de las declaraciones de Trump, y también han hablado, entiendo que en el preámbulo de la cumbre y durante la cumbre de esa posible nueva iniciativa. Antes de centrarnos o adentrarnos un poco en eso, intentar desgranar si hay algo en concreto, me gustaría ir con Ricardo para hablar de alguna posible reacción del Kremlin a esta iniciativa por ahora informal de Donald Trump y estas declaraciones de los europeos. ¿Ha dicho algo el Kremlin? Peskov, el portavoz ruso, ha vuelto a enfriar las expectativas. La posición rusa sigue siendo bastante inamovible, la verdad. Es muy difícil pensar que de Moscú vaya a haber un cambio de posición que nos acerque a la paz, porque Peskov vuelve a decir lo mismo, que están abiertos a negociar, que escuchará lo que se diga del G7, pero que la guerra se acabará en tanto en cuanto Ucrania acepte los términos rusos. Esto es entregarle por completo el Donbass, y no queda claro si las otras dos regiones de Zaporilla y Gerson. Y volvió a invitar
a Zelensky a visitar Moscú, algo que evidentemente ahora mismo parece inconcebible, política ficción, con lo cual Moscú parece hacerse fuerte en esa posición maximalista, al menos en lo tocante a Donbass, y eso nos da muy pocas esperanzas a que haya avances. Es verdad que con Trump en la ecuación todo puede cambiar muy rápidamente. Yo le tengo muy poca fe ya a Trump, porque si recordamos que hace apenas 2 semanas, cuando estaban hablando de la crisis de Irán, Trump dijo: en cuanto acabemos con Irán, solucionaremos lo de Cuba. Ahora Cuba ha desaparecido por arte de Biribirloque, no sabemos muy bien por qué, y vuelve a hablar de nuevo de Ucrania, con lo cual le tengo. Personalmente, evidentemente, me puedo equivocar, es una apreciación completamente subjetiva. No creo que de esta reunión del G7 vaya a salir un avance significativo. Espero, de verdad, equivocarme, pero no creo que estamos en las mismas, porque por parte al menos de Moscú lo que verbalizan es que no van a bajarse de sus intenciones de conseguir mano militar y hacerse completamente con Donbass. Bueno, vamos a ver si conseguimos rebajar ese escepticismo tuyo, intentando desgranar si va a salir algo en concreto de esta cumbre del G7, alguna iniciativa concreta que nos permita a todos creer que puede haber una nueva iniciativa y que pueda tener éxito. Leticia, ya me hablabas de Trump, que había hablado de esas antipatías mutuas entre Zelensky y Putin como una dificultad para plantearse un acuerdo de paz. Él habló también por teléfono con ambos líderes, según tenemos entendido. ¿Qué más dijo Trump? ¿Sabemos algo más de lo que Trump puede estar planeando, de lo que Trump quiere poner en marcha? Sí, de hecho, como decíamos, Trump llegó con cierta proactividad en liderar de nuevo esa mesa de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Sí que, como decíamos, ha hecho un tirón de orejas a ambos líderes, afirmando que este conflicto está durando demasiado, que es muy fácil de resolverlo. Sin embargo, por las antipatías de ambos líderes se está alargando demasiado. Afirmó que Rusia ya ha perdido a demasiados civiles y que es momento de que el país, Putin, se siente de nuevo en la mesa de negociaciones y tienda la mano a un posible acuerdo. Sí es cierto de que queda mucho día por delante. Aquí este martes en la cumbre se espera que vuelva a hablar Donald Trump con Zelensky. Asimismo lo ha hecho saber el presidente estadounidense. Se espera que vuelva a dar nuevos titulares y que quizás Donald Trump consiga el objetivo de volver a reunir esos dos líderes. De hecho, es uno de los objetivos que tenía Volodymyr Zelensky al llegar hasta aquí a Evian, conseguir de nuevo crear una mesa de negociaciones. Bueno, y si Donald Trump consigue eso, sería un avance al menos, ¿no? Una reunión a tres partes, tripartita, sería algo que si lo consigue habría que reconocerle a Trump. Vamos a ver si eso avance. Sí, antes de volver a Evian y hablar sobre los hechos que nos podrían hacer pensar que puede haber una iniciativa, vamos a intentar ver un poco hacia la guerra, Ricardo. No es la primera vez que hay una iniciativa de paz para Ucrania. El propio Trump las ha lanzado ya antes. ¿Qué ha cambiado en relación con iniciativas anteriores? Quizá la pregunta correcta sea, ¿ha cambiado algo en las condiciones base del conflicto? Sin duda ninguna. Ha cambiado muchas cosas y han cambiado de manera fundamental, nuclear. Por una parte, el frente está absolutamente parado. Los rusos avanzan a un ritmo casi deleznable. No se puede decir que estén avanzando de manera efectiva, porque allá donde lo hacen son frenados rápidamente, porque por esa guerra de drones los ucranianos han conseguido crear esa zona de la muerte, una franja de varios kilómetros en la cual cabeza que asoma, cabeza que sale volando, literalmente, porque los drones, da igual el parche que ese soldado lleve en el brazo, su probabilidad de muerte es altísima ahora mismo en esa zona, con lo cual la infantería no está avanzando, y esto hace pues que para quien avanza, para quien quiere conquistar, Rusia en este caso, Ucrania está defendiéndose, pues sea altamente frustrante. Y luego, por otra parte, los ucranianos han conseguido con éxito llevar la guerra al interior de Rusia. Han estado golpeando ciudades como Ekaterimburgo, Perm, Yaroslav, Krasnodar, San Petersburgo, drones y misiles ucranianos han llegado a 2.000 kilómetros de distancia en el interior de Rusia, y los rusos han visto ya la guerra cara a cara en sus ciudades, incluso en Moscú, en la capital, por no hablar evidentemente de San Petersburgo. Lo comentamos la semana pasada con esos ataques durante el Foro Económico de San Petersburgo, con lo cual ahora hay más presión en el lado ruso. Putin puede sentir más la presión de una población exhausta por esta guerra, absolutamente cansada, agotada en lo económico, y podríamos decir que tiene
ahora más motivos para llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que Rusia está en un punto en el que no puede bajarse de esas posiciones maximalistas, cualquier cosa que no sea tomar Donetsk y Lugansk de manera completa, esto es el Donbass, sería un fracaso categórico y absoluto para Rusia, con lo cual de esa premisa Putin no se va a bajar, solo un descalabro absoluto del sistema ruso podría favorecer eso, pero eso parece estar todavía muy lejos y si es que alguna vez eso ha sido una posibilidad. Ha cambiado la situación sobre el terreno. Putin tiene ahora mucha más presión, la guerra no avanza para ninguno de los dos lados y solo un derrumbe del frente por el lado ucraniano, por el lado ruso, cambiaría el destino de esta guerra. Ahora mismo estamos prácticamente en un conflicto muy caliente, pero con líneas congeladas. Con lo cual, quizás esta situación de parálisis del frente sea la que pueda facilitar un acuerdo de paz. Creo que se desprende un poco lo que me has dicho, pero háblame un poquito más, Ricardo, brevemente todavía de la posible presión económica. Hablabas de un posible colapso de las líneas del frente de una de las dos partes como algo que podría mover algo esta guerra, pero la crisis económica en Rusia, ¿podría eso aumentar al menos la presión sobre Putin como para forzarlo a mediano plazo, en algunos meses quizá, a buscar una negociación? No solo podría, sino que es lo que más lo está haciendo. La presión económica es enorme. Los rusos están haciendo colas en muchas regiones del país para llenar el depósito de sus coches y los precios están altísimos, los salarios están bajando, la presión económica es mucha. El cansancio, los rusos, hasta ahora bastante ajenos a la guerra, la veían por la televisión, ahora la ven sobre todo en sus cuentas bancarias. Esa presión está muy presente, el pacto tácito entre los rusos que dejaban hacer a Putin mientras no tocase su economía, se ha roto. Los rusos hasta ahora sabían que no eran libres, pero vivían en una economía boyante. Ahora son menos libres todavía que antes de la guerra y son bastante más pobres. Vamos a volver a Evian, brevemente a la cumbre del G7. Hablábamos ya de Trump y esas posibles iniciativas que no se ven por ahora, que no sabemos si el presidente de Estados Unidos todavía se puede sacar de la manga. Vamos a hablar de otro de los actores que está ahí como invitado, que es el presidente de Ucrania, Zelensky. Leticia, él ha tenido ya varias reuniones en Evian, tiene varias en la agenda. ¿Sabemos algo de lo que Ucrania está llevando en concreto a esas reuniones con los líderes europeos? Bueno, pues sabemos que Volodymyr Zelensky, y eso es lo que nos han contado fuentes diplomáticas, llegaba aquí al G7 de Evian preocupado porque horas antes llegaba ese acuerdo de Irán y tenía cierto miedo desde la delegación ucraniana que esta noticia opacase la parte ucraniana, ¿no? El conflicto entre Ucrania y Putin, que tenía un peso importante dentro de este G7. Sin embargo, hoy era un día importante para Volodymyr Zelensky. Ha tenido un encuentro con Trump, con Macron también, un encuentro bilateral. Sabemos que los puntos clave de Volodymyr Zelensky en este G7 es volver a iniciar un encuentro, una mesa de negociaciones con Putin. Esa mesa de negociaciones partiría desde la línea del frente. Es algo inamovible para Zelensky. Sí que sabemos, como bien comentabais antes, que esas presiones sobre las sanciones en materia energética, esa dificultad de la población rusa por llegar a final de mes, por esas colas en las gasolineras, pueden ayudar a propiciar esa mesa de negociaciones. Lo que sí que tenemos claro desde aquí, desde Evian, es que hoy están todos los ojos puestos en Ucrania. Ucrania presiona a los líderes europeos para seguir estando en el punto, en el foco mediático, para sacar adelante y llegar a un acuerdo de paz y bueno, sacar adelante conclusiones de este conflicto. Ricardo, hablamos de esa presión interna también en el frente de guerra para Rusia. Está ahora esta presión externa que vendría de un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, que no es el primero, pero en estas circunstancias adversas para Rusia y para la economía rusa. ¿Podría eso mover a Putin a dar un paso quizás hacia esa negociación? ¿Cómo lo ves? Es el siguiente paquete de sanciones, que no es el primero, pero... No. Al menos nunca van a verbalizarlo los rusos de esa manera.
Rusia siempre ha sido de la opinión que estos paquetes hacen más fuerte a la economía rusa. Evidentemente sabemos que eso es vocabulario propagandístico, pero ese es el mensaje que se vende a los rusos. Y aquí esto es lo que interesa, que ese es el mensaje que el gobierno vende a los rusos. Evidentemente, Rusia no va de repente a cambiar su política con respecto a Ucrania y con respecto a qué quiere conseguir en Ucrania por un paquete de sanciones. Eso nunca lo va a dejar traslucir a sus ciudadanos porque sería toda una humillación. Como comentábamos antes, la situación económica en casa, en Rusia, sí que está presionando porque muchos rusos dicen, bueno, esto no avanza, necesitamos que negociéis, queremos acabar ya con esta larguísima guerra que nadie pidió y que nos ha hecho a todos más pobres. Esa es la presión realmente fundamental a la que está sometido Putin, más que la del frente y sobre todo mucho más que la presión económica internacional a la que hay que decir la verdad. Rusia ha sufrido estas sanciones, pero ha demostrado tener una resistencia y una capacidad de adaptación sorprendentes. Vamos a seguir buscando entonces otros posibles indicios de que la presión o que esa iniciativa de paz para Rusia podría funcionar. Y vamos a buscarla esta vez por otra de las partes reunidas en G7 o la parte central, ¿no? Que son los países europeos, ¿no? Macron dijo que quieren convencer a Trump para aumentar la presión contra Rusia. También el canciller alemán, Friedrich Merz, se suma un poco a esa iniciativa y se ha vuelto a acercar a Trump, ¿no? Entre otras cosas regalándole una camiseta de la selección de fútbol alemana en pleno mundial. Es algo que llamó la atención porque la relación entre ellos parecía haber empeorado un poco a raíz de declaraciones de Merz, ¿no? La pregunta es, Leticia, ¿qué posibilidades tienen los europeos de aumentar esa presión sobre Rusia y de convencer a Trump de aumentarla? ¿Sabemos algo de sus planes en concreto? Sí, enfocándonos primero en el anfitrión, Emmanuel Macron siempre ha sido muy insistente en la necesidad de presionar a Putin, de ponerle unas líneas rojas a Putin ante esas presiones y esos ataques a Europa del Estado ruso, ¿no? Sí es cierto de que Emmanuel Macron ha sido muy duro con eso, ha tenido muy en mente siempre el conflicto ucraniano y hoy no iba a ser diferente en ello. Hace escasos minutos los líderes europeos se han reunido en una reunión del G7 y han acordado más presión contra el Estado ruso mediante sanciones enfocadas a las energías, al petróleo y al gas. Se espera además, ya lo ha confirmado Donald Trump, que a lo largo del día se vuelva a reunir con Volodymyr Zelensky y volvamos a tener más titulares, más información sobre qué sale de esta jornada, pero por el momento lo que sabemos es eso, que los líderes europeos, los líderes del G7 han acordado más presión contra Moscú mediante sanciones enfocadas a la energía, petróleo y gas. Eso incluiría, entiendo, si son los líderes del G7, incluiría a Donald Trump, ¿no? Incluiría a Estados Unidos, que ese podría ser unos instrumentos con los que quiere mover la mesa de negociaciones o devolver a los países a la mesa de negociaciones aumentando sanciones, ¿no? Que es una estrategia que no es nueva en Trump, ¿no? Aumentar, por un lado, la presión para negociar. Eso es algo que intentamos ahora dilucidar. Podría ser algo. Más presión externa, por ejemplo, desde Bielorrusia, Ricardo. Vamos a analizar o comentar brevemente unas declaraciones del líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un estrecho aliado de Putin, que dijo en una entrevista, creo que el lunes, que ambas partes deben hacer compromisos para frenar la guerra. ¿Cómo interpretamos eso, teniendo en cuenta que Lukashenko es un apoyo, o da un respaldo incólume prácticamente a Putin y que ahora hable también de compromisos de Rusia? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Crea esto presión sobre Putin? Lukashenko es un caso, es un personaje atípico, juega en su propia liga y juega sus propias cartas. Es un aliado, como muy bien dices, cercano de Moscú. Sin Bielorrusia, Rusia no podría haber atacado en 2022 desde el norte a Kiev, cuando intentaron tomar la capital y derrocar a Zelensky. Y Rusia tiene ahí sus nuevos misiles Oresne, que es verdad que es una alianza fuerte. Recordemos también que en 2020 las protestas que casi derrumban el régimen de Lukashenko, fue Putin quien salvó la papeleta a Lukashenko, enviando ahí fuerzas especiales y fuerzas antidisturbios y periodistas para rellenar las plazas de los periodistas que estaban siendo encarcelados. ¿Qué está haciendo Lukashenko? Lukashenko está jugando con las cartas marcadas, porque siempre ha tenido una relación muy, muy especial entre la Unión Europea y Rusia.
parece ahora mismo algo de ciencia ficción, pero hace muy poquitos años, eran ustedes jóvenes, pero antes de 2020, Lukashenko tenía un equilibrio casi mágico entre la Unión Europea y Rusia. Conseguía tener embajadores de todos los países europeos, de Estados Unidos, hacer negocios con sus vecinos, especialmente con una relación con Lituania, que siempre ha sido muy tirante, muy conflictiva, pero lo estaba llevando bastante bien. Lukashenko quiere volver a esa situación. Sabe que la guerra va a acabar más tarde, más temprano, y que él va a seguir. Lukashenko es un dictador que no va a ser expulsado por la puerta de las urnas, con lo cual se va a quedar. O al menos él cuenta con eso. Y cuando la guerra acabe, él quiere tener todas las cartas disponibles. Volver a llevarse bien con la Unión Europea, de la cual necesita inversiones, y llevarse bien con Rusia, a la cual exporta prácticamente todo. Yo creo que habría que encuadrar más aquí en esta política interna de Bielorrusia, un estado extremadamente complejo porque es un Estado con la economía básicamente al 80% en manos del Estado, que necesita que todo pase por el Estado, y todo el Estado está en manos de Lukashenko. No es una economía que sirva de ejemplo para otros países, es entenderlas bastante de nicho, por decirlo de alguna manera, pero Lukashenko lo que está haciendo aquí, es mi opinión, es posicionarse para cuando llegue la paz. Poniéndose otra vez como bisagra, ¿no? Ahí eso, aparentemente sí es un caso muy sui generis, ¿no? Y muchas gracias por el elogio de la juventud, que seguro te lo pensarías bien si supieras la realidad, al menos en mi caso. Nueva iniciativa de paz para Ucrania. No sabemos aún qué novedades trae, si Trump tiene alguna carta sobre la manga. Los europeos quieren aumentar las sanciones, las recetas que ya han aplicado, la presión sobre Rusia aumenta, también en el frente casero, pero no sabemos si eso llevará a Rusia a una mesa de negociaciones. Vamos a estar seguro que muy pendientes, también con ustedes dos en algún formato de Deutsche Welle, si no es en este programa. Por ahora les agradezco mucho a ambos, a Leticia Fuentes en Francia y a Ricardo Marquina en Estonia, por este programa de hoy. Ha sido muy interesante, ¿no? Y aprovecho para recordar al público que este programa también está en podcast, en Spotify, Apple Podcasts o ahí donde escuchen sus podcasts. Muchas gracias a ambos y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias a ustedes.